Ok, familia, si se pueden poner de pie, vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios. Padre, gracias, muchas gracias por estos momentos, por estos tiempos que nos das la oportunidad de tener aquí delante de ti, en este recinto, en donde recibimos de tu instrucción y de tu palabra, Señor, donde recibimos la enseñanza necesaria para que cada uno de nosotros, Padre mío, podamos estar edificándonos, Señor, en la historia de la iglesia antigua, como lo hemos estado haciendo en estas semanas, en este seminario. Te pedimos, como siempre, Padre, que seas tú en nuestras vidas, que el Espíritu Santo pueda darnos la oportunidad de poder vivir claramente estas enseñanzas, de poderlas llevar a cabo en nuestras vidas, de que a través de estas enseñanzas podamos ser ministrados, Señor, a través del testimonio de todos estos siervos de Dios que hemos estado estudiando durante todas estas semanas. Bendito Padre, nos ponemos en tus benditas y preciosas manos, tanto los que estamos aquí presentes como la gente que nos ve también por internet, en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Amén. Buenos días. Buenas madrugadas. Ok, no sé si ya sacaron foto ya la portada, los que sacan foto. No, ya para dar inicio. Bueno, pues ahí está, hoy la semana número 8 y ya vamos a empezar con la generación de los teólogos. ¿Qué celular tan tardado, eh? Perdón, es que no se abría la aplicación. Dame Ok. Bueno, miren, hemos estado viendo que se está dividiendo este taller de la historia de la iglesia en 3 secciones, ¿verdad? Desde un principio lo vimos, ahí lo marca, es la historia de la iglesia antigua, que es del siglo I al 6, la historia medieval, que es del siglo VII al XV, y la historia moderna, que es del siglo XVI a la fecha, al siglo XXI. Recuerden que nosotros también vamos a ser parte en algún momento de esa historia, ¿verdad? De la iglesia cristiana. Y estos periodos también los estamos llevando a cabo, sobre todo más bien el periodo de la iglesia antigua. Hemos estado viendo en el siglo I fue la expansión, ¿verdad? ¿Se acuerdan que fue la expansión lo que vimos? Del siglo II al 3, que es el que pasó, la supervivencia del siglo II al 3, y luego, que es ya la etapa en la que entramos, la supremacía, que es ya de los siglos IV al 6. Esos son los periodos de la iglesia antigua. Y hemos también entrado, ya vimos aquí los líderes de la iglesia durante el periodo de la supervivencia, que fue los padres apostólicos, los apologistas y polemistas, que fue lo que vimos la semana pasada, y hoy vamos a iniciar con los teólogos. Esa es parte de... Sí, perdón, aquí me equivoqué en los periodos de la iglesia, todavía no entramos a la supremacía. Más bien estamos aquí con los teólogos, estamos terminando el periodo de la supervivencia. La supremacía, eso va a venir después. ¿Ok? Ahí saquen la foto porque ya se acabó aquí la diapositiva. Muy bien, ¿ya verdad? Ya. Bueno, continuamos. Entonces, hoy el capítulo 8 tiene por título la generación de los teólogos. Ya vamos a entrar a esta generación de los teólogos, también conocidos como los osnicenos. Los teólogos fueron líderes cristianos. Aquí osnicenos, ya lo habíamos dicho la semana pasada, que
son los que estuvieron posteriormente al Concilio de Nicea. ¿Ok? Acuérdense que algunos que estuvimos viendo anteriormente decíamos son antinicenos, que eran los de antes del Concilio de Nicea. Pero en estos momentos ya estos pasan a ser posteriores al Concilio de Nicea. Recuerden que en el Concilio de Nicea es donde se canonizaron los 66 libros de la Biblia. El Concilio de Nicea, precisamente, como todavía ese concilio estaba lleno de puros padres de la fe, puros padres apostólicos que estaban teniendo a bien iniciar con todo el sistema de la iglesia cristiana, empezaron a checar libro por libro, empezaron a ver la originalidad de cada uno de los libros, empezaron a orarle al Señor para ver cuáles eran inspirados, cuáles no eran inspirados, y todo eso fue en el Concilio de Nicea. Por eso es importante cuando se dice, como en este caso, los niceos, dice, pues eso qué tiene que ver que hayan sido antes o después del Concilio de Nicea. El Concilio de Nicea fue un parteaguas para la iglesia cristiana, sobre todo en la Edad Antigua. Entonces, estos teólogos que vamos a estar viendo, ellos ya fueron entonces posteriores a cuando se hizo ya todo el canon bíblico. Y vemos que, número uno, comenzaron a sistematizar la teología, como lo vimos hace 8 días. Ya ahora sí empezaron a tener un poquito de tiempo, porque ya estaba terminando la persecución. Es más, estamos ahorita precisamente en esa transacción ya de cuando termina la persecución. Entonces ya tenían ahora sí la oportunidad de ponerse a estudiar sistemáticamente la Biblia, y de ahí empezaron a nacer precisamente las teologías sistemáticas. 2, enfatizaron el estudio bíblico desde una perspectiva intelectual. 3, estandarizaron sistemas de interpretación bíblica. 4, armonizaron la teología con la filosofía, lo que hace 8 días vimos, ¿verdad? Que los polemistas y los apologistas, ellos estaban totalmente conectados también con la filosofía, para poder, la filosofía buena, la filosofía sana, poderla involucrar con la teología. De esa manera hicieron una especie de mezcla de la buena filosofía, porque si no hubiera sido buena filosofía, entonces se hubiera adulterado, ¿verdad?, la doctrina bíblica o la teología. Pero no fue así. ¿Por qué? Porque ellos siempre estuvieron buscando que la filosofía que estaban mezclando, por así decir, con la teología, fuera realmente filosofía de personas que eran creyentes, de personas que realmente tenían amor por la sabiduría. ¿Ok? Y bueno, a los teólogos se les puede clasificar en 2 grupos. 1, los del Oriente que escribieron en griego, y 2, los de Occidente que escribieron en latín. ¿Ok? Y ahorita vamos a ver precisamente todos estos. Los teólogos de Oriente y sus escuelas de catecúmenos. Los teólogos del Oriente, durante este periodo, formaron varias escuelas de catecúmenos. Recuerden que ya habíamos hablado de la palabra catecúmeno, viene del catecismo. O sea, un catecúmeno, yo soy un catecúmeno. O sea, yo me pongo a enseñarles, esto que estoy haciendo es una labor catecúmena. Entonces, a eso es a lo que se refiere esos teólogos del Oriente, escuelas de enseñanza, ¿verdad? Así por así decirlo. Entonces, los teólogos del Oriente durante este periodo formaron varias escuelas de catecúmenos, o sea, discípulos nuevos. Esas escuelas ejercieron una poderosa influencia sobre el catecismo antiguo, sobre el cristianismo antiguo. Las principales fueron: 1, la escuela de Alejandría; 2, la escuela de Cesarea, que fue realmente una réplica de la escuela de Alejandría, fue así como que la clonaron; y 3, la escuela de Antioquía. Antioquía en Grecia, ¿se acuerdan? Que
Ahí en Antioquía fue donde por primera vez a los apóstoles les empezaron a llamar cristianos. A todos los discípulos de Jesús les empezaron a llamar cristianos ahí en Antioquía. Ahí lo encontramos en Hechos 11:27, si mal no recuerdo, por ahí está la cita, en donde vemos que por primera vez se les llama a los cristianos, bueno, ahora sí que valga la redundancia, a los cristianos, ¿verdad? A los discípulos se les empieza a llamar cristianos. Ok, ¿ya tomaron la foto? Bueno, llamada la didascalión, escuela. O sea, esa es la que vamos a ver ahorita. ¿Sí voy bien ahí? Sí. No, pues es que aquí se me escogió algo. Ahí está. La escuela de Alejandría en Egipto, ahí está, llamada la Didascalion. Sí, ¿verdad? Sí es así, Didascalion. Escuela. Ok. Ahí ya se me fue, perdón. Ya. Esta escuela fue el primer centro de estudio filosófico teológico de la historia del cristianismo. Aunque se atribuye su fundación a Marcos el Evangelista, fue Panteno su primer director en el año 180 después de Cristo, quien por influencia del platonismo, de que viene de Platón, proponía el método alegórico para interpretar la Biblia, específicamente en figura en toda la escritura la persona de Cristo. La escuela desde el principio tenía como meta armonizar la filosofía griega con la fe cristiana. En ese lugar el cristianismo llegó por primera vez a niveles intelectuales nunca antes vistos. Además, combatió el gnosticismo e insistió en la moralidad. Sus principales teólogos fueron Clemente, Orígenes, Dionisio, Pedro, Atanasio, Dídimo y Cirilo. Ahí hay varios nombres por si van a tener a un niño y ahí hay una lista de nombres para sus niños. Conozcamos un poco más de algunos de ellos. Ok, aquí, bueno, no les voy a adelantar, vamos a continuar. Aquí vamos con el primero. Ahí está un bonito nombre para los bebés. Panteno, que fue en el año 216. Ahí está Panteno, bien barboncito, ¿va? Como todos los teólogos. Por eso me estoy dejando la barba. Dice, nacido en Sicilia, era un filósofo. Fíjense, nació ahí donde el padrino, donde Vito Corleone. Ándale. Era un filósofo estoico que se convirtió al cristianismo y fundó la escuela de Alejandría en tiempos del emperador Cómodo del 180 al 192. Sus discípulos fueron Alejandro de Capadocia, muy bien, de Capadocia, y Clemente de Alejandría, su sucesor. Dejó la escuela para ir a predicar el evangelio a Arabia, Etiopía e India y murió en el año 216. Ok, cuando no sea muy relevante lo voy pasando rápido. Ya les sacamos foto, ¿no? Ok, 2, Clemente de Alejandría, del 152 al 217. Ahí está Clemente. Dice, nació en Atenas y fue hijo de paganos. Después de su conversión viajó por Italia, Siria y Palestina, aprendiendo de maestros cristianos de renombre hasta que llegó a Alejandría. Oyó a Panteno y allí se conocieron, yo creo que ahí se fueron unas letras. Allí se conocieron. En el 190 lo sucedió al frente de la escuela de Alejandría hasta el 202, cuando huyó por causa de la persecución. Murió en Jerusalén, fue un erudito,
citó 1500 veces el Antiguo Testamento y 2000 el Nuevo Testamento en sus escritos, además de citar más de 300 veces a los filósofos griegos clásicos. Sus 3 obras más importantes fueron: 1. Protrético, que es exhortación. Luego 2, pedagogo, o sea, maestro. Y 3, estromatas, tapices, 8 volúmenes. Eso fue lo que escribió. Su prioridad era unir la fe cristiana con la filosofía. Fue impreciso en su doctrina de la Trinidad. O sea, no eran perfectos, no hay nadie que sea perfecto, ¿verdad? O sea, el único fue Jesús, ni Pablo, ni todos los teólogos que vamos a ver, nadie es perfecto, pero sin embargo, estamos viendo cuántas veces citó la Biblia en sus escritos, ¿verdad? Y luego hay veces que nosotros nos sentimos orgullosos, ¿verdad? Porque entramos a un plan de lectura bíblica y ya en un año leímos la Biblia y ya la leí, ya es más que suficiente, ¿verdad? Ya soy teólogo porque ya leí una vez la Biblia, así como hombre que ha de estar en un lugar en donde sabemos que debe de estar porque él fue el fundador de los Testigos de Jehová, Carlitos, ¿cómo? Russell, ¿verdad? Charles Russell. Él fue a un estudio bíblico. Hagan de cuenta como si de aquí de repente, y luego pasa desgraciadamente, ¿verdad? Que de repente aquí terminamos el seminario. De hecho, él ni seminario terminó, él más bien un estudio bíblico en casa, una célula de estudio bíblico, sí, o sea, era cristiano. Y terminan, le dan un diploma, algún certificado de que terminó el estudio bíblico y puso su secta. O sea, nada más porque ya leí la Biblia completa, ya estudié la Biblia y ahí me di cuenta, el Señor me reveló que nosotros no debemos de ser testigos de Jesús, debemos ser testigos de Jehová, ¿verdad? Y de ahí salió todo ese rollo. Pero aquí estamos viendo que eruditos de la Biblia que leían y la releían, llegaban a equivocarse. Imagínense un cuate que nada más con un estudio bíblico ya se atreve a... Es tremendo eso, y así es como nacen tantas sectas que hay. Ok, continuamos. 3 orígenes, del 185 al 253. Nació en Alejandría, en un hogar cristiano. Fue discípulo de Clemente, quedó sin padre y sin maestro simultáneamente por causa de la persecución. Esto lo obligó a tomar Alejandría. Estudió teología y filosofía bajo Amonio Sacas, fundador de neoplatonismo. Huyó a Cesarea por la persecución, donde fundó la escuela de catecúmenos de Cesarea, para luego de unos años volver a Alejandría. Murió el año 253 a consecuencia de las torturas por su fe. Fue un genio filósofo y un autor incomparable. Debido a que sus ideas fueron muy cuestionadas y algunas de ellas anatemizadas, muchos de sus escritos fueron destruidos y solo se conservan 800 de las más de 2000 obras que escribió, entre las que destacan 1. Exapla, su primer libro de 3250 páginas, pequeñito el libro, 2. De Principios, primera teología sistemática en la historia. 3. Contra Celso, la apología más importante de toda la antigüedad, o sea, contra Celso, o sea, contra un hereje. Escribió, no se puso, a mí sí. Bueno, lo bueno es que se lo estoy leyendo. Y lo bueno es que no se dan cuenta de mis fallas cuando... A ver, me quedé en qué, contra Celso. Así está, es el número 3, contra Celso, la apología más importante de toda la antigüedad. O sea, acuérdense, vimos hace 8 días precisamente lo que es la apología, ¿verdad, Richard? ¿Qué es la apología, Richard? Tú ya sabes.
por ser muy aplicado. Bueno, a ver, Richard. Ah, pero hay que darle. A ver, ¿verdad que de hoy en adelante ahora sí vas a ver los videos cuando no vengas? A ver, ¿qué es la apología? Es la defensa de la fe. Así es. Entonces, precisamente ese escrito, ese libro, era una defensa en contra de Celso, una persona que estaba infundando herejías. Entonces, él escribió también ese libro, que era un escrito apologético. Luego, número 4, comentarios y sermones, o sea, homilías, o sea, parte de lo que se usa, ¿verdad?, en la iglesia. Escribió comentarios de casi toda la Biblia, aunque de poco valor por su método alegórico. Acuérdense, ahorita dice de poco valor por su método alegórico. A ver, ¿alguien me podría decir por qué es de poco valor un método alegórico? Hemos hablado mucho de la alegoría. A ver, ¿por qué? Porque la alegoría. A ver, debes sacar en el micrófono, porque si no, luego en el video no se escucha. Lo que es alegórico no es fidedigno al 100% a la palabra de Dios. Puede ser ensuciado por nuestra propia manera de pensar. Así es. O sea, recuerden que si yo me la pasara predicando alegóricamente, a lo mejor la iglesia estaría llena, ¿verdad? Porque a la gente le encantan las fábulas, le encantan las historietas, pero no estoy siendo fiel con la palabra de Dios, porque estoy alegorizando, o sea, estoy inventando ciertas cosas que Dios no quiso decírnoslas de esa manera, como yo lo estoy alegorizando. Ese es el problema, que de repente la gente, con tal de que sea entretenida su prédica y cosas por el estilo, empiezan a alegorizar, y sobre todo les gusta mucho alegorizar con un sentido medio esotérico, ¿no? Medio, ¿cómo se podría decir? Sí, pues así como medio místico. ¿Por qué? Porque los seres humanos nos gusta mucho eso, ¿verdad? Es que tú pones a una persona a platicar sobre fantasmas, y fíjate que una vez iba yo pasando por un panteón y vi, y toda la gente está bien atenta. Ay, no me digas, ay, en serio. Entonces, ese tipo de predicación llega a ser muy, pues muy cotizada, por así decirlo, pero pues como dice aquí, no tiene gran valor teológico. O sea, una predicación alegórica no tiene gran valor teológico. Entonces, eso era lo que les digo. Aquí vamos a ver cómo muchos eran buenísimos eruditos en esto, en lo otro y aquello, pero tenían varias cositas que ahora sí, como dicen, el negrito del arroz, ¿verdad? Sí, Richard, micrófono. Pienso que cuando las maestras dan clases a los niños, me imagino que sí es válido las alegorías que deben de usar para ilustrar más a los chiquitines. Sí, claro. Sí, nada más que, es más, hay gente que predica alegóricamente sin salirse de la verdad. ¿Me explico? O sea, pues, haz de cuenta, es como yo de repente uso un poquito de alegoría en mis prédicas, haciendo analogía de algo para que la gente lo entienda mejor. ¿Me explico? O sea, porque prácticamente una analogía es una alegoría. Yo puedo de repente estarles hablando de un tema que Pablo le escribió a los colosenses, y les digo, supongamos, ¿verdad?, que un papá llegó con su hijo, y así como Pablo les estaba llamando la atención a ellos de esto y esto, como si uno llegara con su hijo y le dijera, ¿sabes qué? Que deja de estar jugando con el PlayStation. Y yo estoy alegorizando, pero haciendo una analogía de una verdad. ¿Me explico? Pero no me la voy a vivir alegorizando todo el tiempo, porque va a llegar un momento en que eso le va a quitar valor y seriedad al tema, ¿verdad?, que yo pueda estar dando, al mensaje. Entonces ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado. Dice, entonces escribió comentarios de casi toda la Biblia, aunque de poco valor por su método alegórico. El punto central de Orígenes fue siempre descubrir tipos de Cristo en todos los detalles de las Escrituras. ¿Ok? Y luego los tipos de Cristo pueden alegorizar también. O sea, porque si encontráis más, ¿no se acuerden? En hermenéutica vimos eso de los tipos de Cristo y los tipos de la iglesia.
pero no en todo vas a encontrar tipos. Entonces hay veces que como estás nada más buscando tipos, empiezas a alegorizar en cosas que realmente no son, ¿verdad? O sea, que a lo mejor de repente digas, mira, es que quiere decir que la mujer samaritana, ella representa a las mujeres que son incrédulas y que son adúlteras, y luego la fuente, ahí o el pozo donde estaban, eso representa, ahí te empiezas a hacer como que formas y figuras de cosas que no, estás alegorizando. Entonces ahí es donde te puedes empezar a perder en algo que no está dando el mensaje correcto. ¿Ok? Continuamos. Número 4. Atanasio del 295 al 373. Aguas, Atanasio sí está, 295 al 373. Todavía no termino con eso. Ahí está Atanasio, bien barboncito también. Y luego dice, ordenado diácono en el 320 en Alejandría, y acompañante de Alejandro, obispo de esta ciudad, en el concilio de Nicea 325. Fíjense, a ver, ¿cuántos diáconos hay aquí? A ver, 1, 2, ¿quién más? 3, pues Diego y Damaris también son diáconos, porque están al cargo de los jóvenes. Ya vieron cómo muchas veces los grandes teólogos empiezan en el diaconado. Por eso nunca debe uno despreciar ni desvalorizar ningún servicio en la iglesia. ¿Por qué? Porque desde el momento en que uno empieza a servir en la iglesia, desde ese momento tú ya empiezas una carrera, como quien dice. Empiezas una carrera que si tú le crees a Dios, esa carrera va a terminar en algo que el día de mañana va a permitir que tu nombre esté escrito en la historia de la iglesia. ¿Me explico? Entonces siempre debemos de entender. Fíjense, este hombre empezó como diácono. Luego me quedé en Nicea 325. Desde entonces asumió un papel protagónico en la lucha contra la herejía arriana. Ya posiblemente vamos a ver lo que es la herejía arriana, pero Arriano era un hombre, hagan de cuenta, Carlos Russell, que él empezaba a despreciar y a demeritar a nuestro Señor Jesucristo. Esa es la herejía arriana, o sea, era una de las herejías más tremendas de aquel entonces y que sigue siendo una de las herejías más tremendas en estos momentos. Los testigos de Jehová, los mormones, ellos vienen de esa corriente doctrinal arriana, o sea, no toman a Jesús como Dios. Ellos incluso lo toman como si él fue la primer criatura que Dios hizo. Lo toman como el primogénito en las criaturas, no de la manera como lo dice la Biblia, sino en su entender totalmente torcido. Ese es el arrianismo. Entonces aquí estamos viendo que él estuvo luchando en contra de esa herejía arriana, ¿verdad? Como muchos de nosotros, si empezamos a evangelizar a los testigos de Jehová, a los mormones, vamos a estar luchando contra esas herejías. Al estar convirtiendo personas que andan predicando herejías, tú estás haciendo la labor de un héroe de la fe, como este tipo de personas que estaban haciendo su trabajo de una manera correcta. Entonces dice, el 328 fue nombrado obispo de Alejandría, fue acosado y desterrado 5 veces por presiones políticas de los arrianos, destierros que aprovechó para evangelizar en el sur de Egipto. Inclinó la dirección de la escuela de Antioquía hacia el método exegético. ¿Cuál es el método exegético? Ya lo vimos en hermenéutica. A ver, díganme alguien, ¿cuál es ese método? El método exegético. Pues es el exégesis, ¿no? El de estar Sí, pero denme un ejemplo, ¿qué es lo que...? Sí, exactamente. O sea, eso es lo que hago yo cada domingo, hacer una exégesis. O sea, aunque se oiga feo, pero yo soy un exégeta, si se les llama. A veces pongo mi jeta, pero no es por otra cosa. Ok, continuamos.
la escuela de Cesarea. La escuela de catecúmenos de Cesarea fue fundada por Orígenes el año 232, durante su estancia en el área por causa de la persecución. Se convirtió en una especie de extensión de la de Alejandría, donde su uso, ya ven que les dije desde un principio, fue como que un clon. Esa escuela de Cesarea fue como un clon de la de Alejandría. Dice, donde su uso y donde su uso, a ver, no, es que aquí no, donde su uso y promovió el mismo método de estudio y los mismos objetivos. Es que como que aquí una palabra no... ¿Dónde se usó? Más bien sí, eso, ¿verdad? Donde se usó y promovió, sí, ya, perdón. Donde se usó y promovió el mismo método de estudio y los mismos objetivos. Armonizar la filosofía griega con el cristianismo e interpretar todos los pasajes bíblicos de manera simbólica, tipológica, para presentar a Cristo. Algunos de sus más recordados líderes fueron Gregorio, Taumaturgo, Eusebio y los tres grandes capadocios. Ahorita vamos a ver quiénes eran los tres grandes capadocios. Aquí vemos al primero, uno, Gregorio, el Taumaturgo. Taumaturgo, no otra cosa. Ahí está. Dice, nacido el 213 en Ponto. Estudió retórica. ¿Alguien sabe lo que es retórica? ¿Qué para ti? ¿No? Bueno, la retórica, ya en algún momento vamos a tener también el taller de lo que es, ¿cómo se le llama teológicamente? Lo que es la homilética. O sea, la homilética es el arte y la ciencia de predicar, de dar conferencias. Eso es la retórica. O sea, muchas veces en las empresas se estudia también retórica, sobre todo cuando estás en las ventas o cosas así, para estar dando cursos, eso es la retórica. Lo que yo estoy haciendo es retórica. El ponerme con un micrófono, estarles hablando, eso es la retórica. Entonces todo eso es lo que estaba viendo también en sus estudios Gregorio. Lo que de Orígenes hizo cautivo. Después de estudiar 5 años con él, regresó al Ponto, donde fue nombrado obispo. Su celo al predicar fue tanto que en su muerte quedaban pocos paganos en toda la región. Los milagros que Dios hizo por medio suyo le ganaron el título de milagrero, que en griego se dice taumaturgo. Precisamente de ahí es donde viene eso de taumaturgo. Murió el año 270. La verdad, este tipo de personajes a mí me inspiran mucho, ¿verdad? Porque su manera que él tenía de predicar, como dice, imagínense qué padrísimo sería que empezáramos nosotros a trabajar de tal manera que todos los antros aquí se empezaran a cerrar y se empezaran a convertir en iglesias, ¿no? Que en vez de que estuvieran contaminando a la sociedad celayense, que por nuestra predicación se pudiera empezar a llevar un avivamiento aquí, en esta región, que el día en que nosotros nos vayamos a la tumba, digan, híjole, pues mira, esta persona está yendo a la tumba, pero cuando él nació, el 70% de aquí, de esta ciudad, eran puros idólatras, y está muriendo, y ahora al revés. El 30% son los idólatras y el 70% son cristianos. ¿Gracias a qué? A la predicación de esas personas. O sea, eso es lo que sucedió con él. ¿Y qué sucedía? Que también de la misma manera, pues, se ve que él tenía el don de milagros. Entonces él llegaba al lugar donde predicaba, oraba por la gente y sucedían milagros. De tal manera que le dieron ese nombre, ¿verdad? Del milagrero. Ahora se les da ese nombre así como un apodo medio feo, porque ahora andan de moda muchos milagreros que no están haciendo su labor evangelística, sino que realmente están queriendo
jalar gente nada más por lo sobrenatural y cosas así por el estilo, ¿no? Continuamos. Ok, ahí sí se brincó ya completo, ¿eh? Bueno, ahí está. 2. Eusebio de Cesarea, también conocido como Eusebio Panfilio, 263 al 339. Fue obispo de Cesarea, se destacó por ser un erudito y prolífico escritor y teólogo. Su obra más famosa es la Historia de la Iglesia, que recoge la historia desde los días de los apóstoles hasta sus días. Tuvo un papel importante en el Concilio de Nicea, aunque su postura contra el arrianismo fue moderada, dado que fue un admirador de Orígenes y dio cierto apoyo a Arrio. Se ganó el reproche de varios líderes cristianos. O sea, era medio tibio, o sea, a pesar de que era un teólogo, y fíjense, él estuvo en el Concilio de Nicea, que como les digo fue un concilio muy importante y de mucha relevancia para la historia de la Iglesia. Sin embargo, pues tenía cierta tibieza, o sea, no era radical este hombre. Ok, continuamos. Aquí están ya los 3 grandes capadocios. El primero de los capadocios es el número 3 de los teólogos, que es Basilio el Grande, del 330 al 379. Nació en una familia piadosa y rica. En su juventud viajó a Atenas. Perdón, díganme cuando no ponga la imagen. Ahí está, ¿verdad? Ok, repito. Nació en una familia piadosa y rica. En su juventud viajó a Atenas, donde conoció a Gregorio Nacianceno. Allí ambos fueron influenciados por las obras de Orígenes, y él se dedicó a la más estricta vida de anacoreta. Ahí le puse entre paréntesis lo que es un anacoreta, o sea, es un ermitaño. Un anacoreta son esos llaneros solitarios que piensan que por estar lejos de la sociedad pueden tener una mejor relación con Dios, y esa es una falsedad tremenda. Eso que es más, acuérdense que muchos de estos, a pesar de que en ese momento no estaban las herejías tan fuertes en la Iglesia católica, pero de ahí se empezaban a iniciar muchas de las herejías que ahora vemos. Una herejía muy grande es, bueno, no lo puedo tomar también como herejía, pero un error, por así decirlo, más bien un error muy grande es eso que hacen conventos así lejanos, en donde dices, para que te entregues más con Dios, mira, te vas allá a un lugar solitario donde no estés conviviendo con la sociedad, o de plano personas que solitas se van como ermitaños a algún lugar. Eso es un grave error, porque la única manera para poder ejercitar nuestro cristianismo es con la iglesia. Por eso, persona que no se congrega no puede ser cristiana, no se puede llamar cristiana. ¿Por qué? Porque si no, entonces sería como un brazo que tendría que estar en formol para que no se pudriera, ¿verdad? Pero aunque esté en formol no se pudre, pero de todas maneras ya no sirve de nada. Entonces lo mismo, todos nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. Si no nos estamos congregando, pues es como si estuviera todo en pedazos, ¿no? O sea, eso no puede ser de la manera analógica como la queramos nosotros ver. No puede, y eso es el problema que estaba viendo con esa forma anacoreta que estaban llevando a cabo. Se destacó por su oposición al arrianismo. En 365 fue nombrado obispo de Cesarea, y en 370 sustituyó a Eusebio al frente de la iglesia en Cesarea de Capadocia. Se destacó como predicador por sus numerosos escritos teológicos, por su compasión por los pobres y por su pasión por la ortodoxia. Hace 8 días les dije que era ortodoxia. ¿Alguien me puede decir qué es la ortodoxia? ¿Qué es ser ortodoxo? Pues no. Algo riguroso, ¿no? Como
estricto, algo. Pues sí, o sea, a lo mejor sí todavía Alex va por ahí. La ortodoxia es hacer lo correcto, así de decir. O sea, si tú dices, este es un cristiano ortodoxo, es porque está haciendo lo correcto, es porque no se sale. A lo mejor sí también, tú, como dijiste, bíblico, pues sí también podría ser. ¿Por qué? Porque un cristiano bíblico es un cristiano ortodoxo. Sí, efectivamente también tenías razón con esa respuesta. Entonces, eso es la ortodoxia. Redención por su gracia, gracias a Dios, es una iglesia ortodoxa. O sea, es parte de las posturas que tiene una iglesia reformada, que somos ortodoxos. Ok, el siguiente es Gregorio Nacianceno, del 329 al 389 después de Cristo. O sea, ¿se dan cuenta? Aquí ya no hay persecución. Acuérdense que ya en estas épocas es cuando ya el Imperio Romano ya había abrazado la religión cristiana llamada universal, que ahora se le conoce como la religión católica, ¿verdad? Hijo de padres cristianos adinerados, llegó a Atenas a estudiar retórica. Ya les dije lo que es retórica, donde conoció a Basilio y a Juliano, quien sería emperador apóstata. O sea, fíjense, era amigo de alguien que iba a ser emperador, pero se apostató de la fe. Gregorio fue bautizado el año 360 y un año después fue ordenado al ministerio. El 361, Juliano, siendo ya emperador, se declaró enemigo del cristianismo. Gregorio escribió en su contra, lo cual le acarreó persecución. O sea, Gregorio era íntimo amigo de Juliano, que ahora ya era emperador, pero él empezó a hacer escritos en contra del emperador. ¿Y qué pasó? Que aunque habían sido muy amigos, pues ahora ya se acarreó problemas contra el imperio. Entonces empezó a haber una persecución. Acuérdense que hablamos de que no solamente hubo persecución antes de Constantino, no hubo persecución nada más antes, sino después también empezó estas eran parte de las persecuciones que posteriormente empezaban a existir. Entonces aquí empezaron a perseguirlo. Gregorio escribió en su contra, lo cual le acarreó persecución, pero la muerte del emperador le libró del martirio. Después de la muerte de sus padres, entregó toda la herencia a los necesitados y vivió austeramente. Al morir, Teodosio fue nombrado obispo de Constantinopla. Sufrió por un tiempo la persecución de los arrianos. Tuvo un papel importante en el concilio de Constantinopla del 381 y toda su vida fue un luchador incansable a favor de la ortodoxia, o sea, a favor de la sana doctrina. Ok, siguiente, 5. Gregorio de Nisa, del 335 al 400, hermano de Basilio y amigo de Gregorio Nacianceno, nombrado obispo de Nisa en 371, se unió a la lucha en contra del arrianismo. Fue también parte del concilio de Constantinopla, 381, y escribió varias obras teológicas, exegéticas y ascéticas. Ascéticas precisamente son... es algo, ¿cómo les podría explicar esto del ascetismo? Un ascetista es alguien que busca la espiritualidad, o sea, que siempre está en busca, esa es su misión, estar buscando la espiritualidad. O sea, ese es el ascetismo. ¿Ok? Bueno, continuamos. Esos fueron todos, y ahora vamos a la escuela de Antioquía de Siria. La escuela de Antioquía fue fundada por Luciano el año 312 como respuesta al abuso alegórico. ¿Ya vieron? O sea, el abuso alegórico. ¿Por qué? Porque así como ahorita te encuentras con muchísimo
el abuso alegórico en iglesias en donde están queriendo ganar gente a través de su alegoría, alejándose de la realidad bíblica, alejándose de la ortodoxia bíblica. Ahora sí que ahí podría entrar perfectamente esa palabra. Alguien que alegoriza está ahora sí que haciendo la ortodoxia a un lado para estar alegorizando. Entonces, en respuesta al abuso alegórico en la hermenéutica de Orígenes y sus escuelas de Alejandría y Cesarea, la escuela de Antioquía se centró en el estudio exegético de las escrituras y el método de interpretación literal, histórico, gramatical. Por desgracia, la escuela, al paso de los años, tuvo un sesgo teológico herético que dio origen al arrianismo. Algunos de los alumnos destacados de la escuela de Antioquía fueron Diodoro de Tarso, Teodoro de Mopuestía, Arrio, que es del que estamos hablando, ese hereje tremendo, quien fue un hereje, pero el más notable de todos fue Juan Crisóstomo. Entonces, todos ellos habían sido alumnos de esa escuela de Antioquía de Siria, pero aquí la mayoría de ellos cayeron en herejías. Sin embargo, aquí Juan Crisóstomo, vamos ahorita posteriormente a ver quién fue y todo lo que él hizo en su ministerio, pero aquí vemos al primero, que es Teodoro de Mopsuestia, del 350 al 428, gran exégeta bíblico, representante sobresaliente de la escuela de Antioquía. Enfatizó la importancia de la historia y la gramática en la interpretación. Gran exégeta, o sea, él en toda su predicación usaba la exégesis, repito, como lo hacemos aquí, siempre la exégesis para poder llevar a cabo todas sus predicaciones. Ok, continuamos. Aquí está el que les decía, segundo, Juan Crisóstomo, del 347 al 407 después de Cristo. Ahí está. Ahí ya estaba la era de Constantino, ¿no? Sí, ya, claro. Sí, ya aquí, como les digo, aquí ya no había esa persecución romana. De repente habían persecuciones, pero internas, así privadas, de alguna secta, como los arrianos, era una secta. Como si ahorita, ¿verdad? A lo mejor los testigos de Jehová empezaran a hacer una persecución en contra del cristianismo. Lo que no, bueno, me causa preguntarnos si ya en ese entonces Jerusalén ya era una tierra palestina o todavía seguía ocupada por los judíos. No, en esos momentos ya era una tierra palestina. Acuérdate que desde el año 70 después de Cristo. Desde el año 70 después de Cristo es cuando los judíos son borrados sí, de Jerusalén. Pero ¿cómo se le llama eso? ¿Cómo se le dice? Bueno, desterrados, por así decirlo. Pero hay otra palabrita que se usa. ¿Cómo? Exiliados también, pero no, ahorita quería yo usar otra palabra más bíblica. Pero sí fueron desterrados desde el año 70. Desde el año 70 dejaron de ser nación. Precisamente volvieron a ser nación apenas después de la Segunda Guerra Mundial, en el año Pero en las guerras de las cruzadas las quiso recuperar Roma, ¿no? A Jerusalén. Ah, sí, claro, efectivamente. Sí, pero ya no era una nación. Sí, o sea, ya desde ahí, desde la expansión, desde la expansión que hubo de los judíos, ya ellos dejaron de ser nación en esos momentos. Precisamente es ya donde nació el Talmud, es donde ya sin el templo ya no existía. Si no había templo, pues no había nación tampoco, ya no había judaísmo realmente. Todo lo del Talmud no tiene nada que ver con la Torá, o sea, no tiene nada que ver con la Biblia. Ahí ya empezaron a divagar, todos los judíos en todo lo que estuvieron haciendo, empezaron a divagar. Entonces sí, no, ya en esos momentos, no, ya ahí ya no era nación, ahí ya no era una nación. Ok.
Juan fue hijo de padres cristianos y nació en Antioquía. Estudió filosofía y retórica antes de llegar a ser ministro en la iglesia de esa ciudad. A los 23 años, ¿quién tiene 23 años aquí? Ya se fue al baño el que tiene 23 años. Fue bautizado y después de conocer a Diodoro de Tarso, uno de los maestros de la sencillas y disciplina estricta, el año 386 fue ordenado ministro, año en que comenzó a velar por los pobres de la ciudad y a predicar. Su talento tuvo alcances tan notables que el emperador Arcadio mandó que fuera llevado a la capital Constantinopla para ser el patriarca, o sea, el pastor principal. En aquel entonces, precisamente era cuando empezaba ya la influencia papal, y esa palabra patriarca venía de ahí. O sea, se les decía patriarcas en aquel entonces, que eran los pastores principales, y a esos mismos se les empezó a llamar papas. O sea, patriarca significa papa. O sea, para que se den una idea, entonces a él, ahí en Constantinopla, lo mandan para hacerlo un pastor principal. Pero fíjense, vamos a ver lo que sigue diciendo aquí sobre Juan, que era un verdadero hombre de Dios. Dice, Juan contra su voluntad. O sea, él realmente no quería empezar con esas influencias de superioridad. Y les voy a decir una cosa con tristeza, hay lugares en donde ya otra vez, iglesias evangélicas, donde algunos ya no les llaman pastores, ya ni apóstoles, sino que ahora les llaman patriarcas. Y precisamente de ahí viene mucho esa doctrina ahorita que está influenciando en muchos lugares, donde viene lo de la paternidad espiritual. O sea, ese espíritu precisamente es el que empieza a dominar en esas iglesias evangélicas. Ya son los patriarcas de la iglesia, y por eso les dicen incluso a sus ovejas que les digan papá o papi, y así les dicen. Uno de ellos es un tal Maldonado que está ahí en Miami, creo que todos lo conocen, sale mucho en Enlace, y ahí esa persona, a todos sus discípulos ya le dicen, no, es que no me digas pastor, no me digas apóstol, no, dime papá, así es como me tienes que decir. Entonces ya se empezaba a notar esa influencia papal. Sin embargo, Juan Crisóstomo, él no estaba de acuerdo con eso. Sin embargo, él era tan tremendo, un ministerio tremendo que él tenía, que hacía base de ciertas mentirillas, lo llevaron y lo impusieron ya ahí como el patriarca de allí. Dice Juan, contra su voluntad fue custodiado por un destacamento militar desde Antioquía a causa de la resistencia de la población al dejarlo ir. Fue nombrado patriarca de Constantinopla en febrero del año 398. Allí Juan llegó a ser un prolífico escritor y uno de los más grandes predicadores de toda la historia. Todavía se conservan más de 650 de sus sermones. Juan denunció públicamente las extravagancias de Elía Eudocia, la esposa del emperador, y los abusos, corrupción e inmoralidad de los políticos y religiosos, lo cual resultó en su destierro, pero por aclamación del pueblo fue traído de vuelta. Sin embargo, al volver a denunciar a la clase poderosa, fue desterrado a Armenia. Desde allí siguió impactando a la ciudad por medio de las cartas en las que denunciaba el pecado y enseñaba la verdad, por lo cual se ordenó que se le enviara a un destierro más lejano, pero de camino falleció, mientras decía, a Dios sea la gloria en todo. 30 años después de su muerte, se ordenó con sus restos
que sus restos fueran traídos y sepultados en la iglesia de Constantinopla, paradójicamente cerca de los de la emperatriz Eudocia, o sea, de la que tanto atacó. Paradójicamente quedaron enterrados ahí, fueron vecinos de tumba. ¿Sí? Años después de su muerte, vean por qué le decían Juan Crisóstomo. Dice, años después de su muerte recibió el título de Crisóstomo, que significa pico de oro. Esto en alusión a su extraordinaria elocuencia. O sea, era un predicadorzazo. O sea, él tenía mucha elocuencia, tenía una manera de predicar que cautivaba a la gente. O sea, por eso yo cuando veo todo este tipo de personajes, les repito, esto para mí es muy, muy inspirador, porque yo sé que todos los que estamos aquí podemos llegar a ser igual que todos estos hombres, porque el mismo Espíritu Santo que estaba en ellos es el mismo que está en nosotros, es el mismo que está operando día y noche en nuestras vidas también. Ok, continuamos. Los teólogos de Occidente y otros destacados. Ahora vamos a ver los de Occidente, ahorita estuvimos viendo los de Oriente. Aquí está uno muy conocido que es Jerónimo. Este es un teólogo, no un nativo de Estados Unidos, porque no sé si sepan, pero hay un nativo allá en Estados Unidos muy conocido, Jerónimo, con G en vez de con J, y es muy conocido. Pero bueno, teológicamente es mucho más conocido. Jerónimo, del 340 al 420, ahí está muy pensativo San Jerónimo, ¿verdad? Como le decían. De hecho, yo allá en la Ciudad de México vivía ahí en San Jerónimo, allá viven mis padres. Dice, nació en el norte de Italia de padres cristianos. Desde pequeño demostró habilidades para aprender idiomas. Bautizado a los 25 años, viajó por personas con ideas ascéticas, cerca, lo que les dije hace rato del ascetismo, con ideas muy espirituales. Cerca del desierto de Siria, estudió hebreo y se perfeccionó en el griego. Dámaso, obispo de Roma, le encargó la traducción de la Biblia al latín. Fue obligado a irse a Belén, donde pasó el resto de su vida, dedicado a la traducción de la Vulgata. ¿Si alguien sabe lo que es la Vulgata? Una traducción bíblica del arameo al latín. Del hebreo, del arameo y del griego al latín. Esa Biblia, de hecho ahorita está en el museo de ahí del Vaticano, ese es el original de la Biblia. O sea, lo más cercano al original es la Vulgata. O sea, por eso nosotros usamos la Biblia Reina Valera 1960, porque esa y la Biblia de las Américas son las Biblias más cercanas a la Vulgata, a esa traducción original, esa primera traducción que se hizo del griego, del arameo, del hebreo, dependiendo cuando era el Antiguo o el Nuevo Testamento, al latín. Y eso lo hizo Jerónimo. O sea, vean la importancia de este personaje. Libros apócrifos. Ah, sí, claro, por supuesto que no. Sí, no, de hecho esos libros apócrifos vinieron después de la Reforma, como un contraataque a la Reforma para querer poner a Martín Lutero como un hereje, de que él no había incluido 6 libros bíblicos. Pero no es cierto, precisamente por eso son apócrifos o deuterocanónicos. Deutero, ¿qué quiere decir? Posterior al canon. Ellos mismos así le llaman, nuestros libros deuterocanónicos. ¿Por qué? Porque la historia universal no va a mentirte. Todo esto lo vemos en la historia universal, como esos 6 libros los incluyeron después del canon de Nicea, del concilio de Nicea. Entonces por eso es deuterocanónicos, que aunque no son malos libros, pero no son inspirados por el Espíritu Santo. Ok. Entonces me quedé aquí en la Vulgata. Organizó un monasterio para hombres y mujeres. Fue uno de los más estrictos monjes de la historia.
apoyó la teología de Agustín y se opuso a la de Pelagio, porque Pelagio era como decir, que bueno, posteriormente vamos a ver esos casos, pero son más recientes, como decir Juan Calvino y Arminio, y Joaquín Arminio. Hagan de cuenta, esos eran doctrinas muy diferentes. Entonces aquí Agustín, que es del último que vamos a hablar, y no, ahora es que es el último, y para mí pues, es el mejor de todos los teólogos de la Iglesia antigua. Bueno, y no nada más para mí, ¿verdad? O sea, él fue el mejor teólogo, Agustín, y ahorita vamos a hablar de él. Pero Jerónimo no se le quedó atrás, precisamente, vean, o sea, él era un admirador precisamente de Agustín, apoyó la teología de Agustín y se opuso a la teología de Pelagio, porque Pelagio, la verdad es que era un hereje. Ok, vamos al segundo, es Ambrosio de Milán, del 340 al 397, dice, gran político y administrador que llegó a ser obispo de Milán, consejero de emperadores e incluso represor. O sea, él no era nada más de llegar y darle un consejo a los emperadores, sino llegaba y los reprendía. O sea, reprendía a los emperadores. Y vean la fuerza que estaba teniendo el cristianismo en aquel entonces, y de tal forma que vean lo que, bueno, ya no les voy a adelantar lo que ahorita aquí vamos a leer. Y represor, predicador de renombre internacional. O sea, no era nada más de la región, o sea, internacionalmente, este hombre Ambrosio, era internacional, quien por su predicación vio la conversión y bautismo de Agustín. También se le recuerda por haber excomulgado temporalmente al emperador Teodosio I. O sea, fíjense, excomulgó al emperador. O sea, imagínense la fuerza y aparte lo radical que era este hombre, y no haberlo readmitido hasta que mostró arrepentimiento público. Fue el primer personaje de la historia que la Iglesia Católica Romana denominó doctor de la Iglesia. Miren, en la Iglesia Católica Romana solamente en todos ahorita hasta el siglo XXI solamente son 36 personajes que se les llamó doctor. Este fue el primero. O sea, para que se den una idea del nombramiento tan tremendo que llegan a tener. De hecho, también es otra de las cosas medias extrañas que ya está surgiendo en la iglesia evangélica, en donde hay veces que dicen, en vez de presentar, aquí está el pastor Armando fulanito, no, ya no los presentan así, ahora los presentan como los doctores. O sea, ya también, es que es algo, es lo máximo. O sea, imagínense, en toda la historia de la iglesia cristiana, solamente a 36 personas se les dio ese nombramiento oficialmente hablando, no porque de repente, cuando oficialmente. Entonces, él fue el primero que se le dio ese nombre, doctor de la iglesia, Ambrosio de Milán, un hombre, un siervo de Dios tremendo. Ok, y vamos al último y el personaje que yo más admiro de la iglesia antigua, que es Agustín de Hipona, del 354 al 420 después de Cristo. Ahí está Agustín. De hecho, la línea doctrinal de Martín Lutero era agustiniana. O sea, los católicos que llevaban la línea agustiniana eran los mejores teólogos que tenía la Iglesia Católica. Lutero pertenecía a la orden de los Así es, Martín Lutero pertenecía a la orden de los agustinos. Precisamente por eso es que Lutero fue también un super teólogo, el reformador más grande, y gracias a que él estaba llevando una línea agustiniana. Agustín, bueno, ahorita voy a decirles aquí lo que dice la pequeña biografía. Acuérdense que todos estos son resúmenes, porque no podemos irnos a detalles y detalles y detalles, porque nunca terminaríamos. Todo esto son resúmenes de la historia de la iglesia antigua. El más grande de los padres de la iglesia antigua es considerado el teólogo más importante entre Pablo y Lutero.
sobre todo por su doctrina de la justificación. O sea, él tenía nuestra doctrina, él tenía la doctrina de la gracia, él tenía la doctrina de la justificación. O sea, nosotros somos justificados por gracia. Esa era su doctrina. O sea, desde aquel entonces, miren, en aquel entonces, porque no había muchas herejías en la Iglesia Católica todavía. Todavía no empezaban las herejías más fuertes, todavía no empezaba precisamente el poder papal. Si no, él hubiera sido el reformador. Yo creo que en vez de Lutero, hubiera sido él el reformador de la Iglesia Católica. Pero como no habían tantas herejías, pues él nada más reprendía, ay, mira, no, es que la Biblia dice esto, esto y esto. Los reprendía y no había tanto problema, porque no eran herejías tan grandes como las herejías papales que empezaron a venir posteriormente. Pero si él hubiera estado, ¿qué será? 2, 3 siglos después, yo creo que él también hubiera sido, o más bien él hubiera sido el primer reformador, San Agustín, porque ya desde aquel entonces él tenía un espíritu reformador en la Iglesia Católica. Ya desde aquel entonces él reprendía mucho todas las falsas doctrinas. Entonces miren, dice aquí, en su vida logró un avivamiento en la Iglesia que no tuvo comparación hasta los días de Lutero y Calvino. Nació en Tagaste, al norte de África, hijo de un matrimonio mixto. Su madre, Mónica es la famosa Santa Mónica. De hecho, allá en la Ciudad de México hay una colonia muy grande ahí en el Estado de México, se llama Santa Mónica. No sé si ustedes han oído hablar de esa, y ahí hay un templo muy grande y todo eso, ella es la que era la madre de San Agustín. Lo crió cristiano, pero abandonó el camino, o sea, apostató en un tiempo de la fe cristiana. Abandonó el camino al irse a Cartago a estudiar filosofía y maniqueísmo. Viajó a Roma y a Milán, donde oyó a Ambrosio, del que estábamos hablando ahorita. Oyó a Ambrosio y se convirtió. Vivió al norte de África y fue nombrado obispo de Hipona, por eso le llaman Agustín de Hipona. Entre sus obras destacan, número 1, Confesiones, que fue su autobiografía. Si pueden, consigan todos estos libros, Yo no he leído todos, esta de Confesiones es el único que yo he leído. Pero de hecho incluso lo descargué ahí en el internet, ahí en PDF, y todos estos libros, vean todos los que él escribió. Confesiones, que fue su autobiografía. 2, de la doctrina cristiana, que fue un manual de hermenéutica. 3, de la Trinidad, donde expone la doctrina. 4, la ciudad de Dios, que fue la primera filosofía de la historia. 5, contra académicos y contra maniqueos, obras polémicas. Él enfatizó el pecado original, la salvación solo por gracia y la soberanía de Dios. En honor a su mérito teológico, Agustín fue el segundo personaje de la historia en ser reconocido por la Iglesia Católica Romana como doctor de la Iglesia. O sea, él fue el segundo en haber quedado así con ese reconocimiento, porque era un erudito tremendo de la palabra de Dios. Y habían detalles precisamente que se estaban ya infiltrando en la Iglesia Católica. Si mal no recuerdo, haz de cuenta, él creía en la ascensión de la Virgen de Guadalupe. Él tenía esa falsa doctrina. Tenía la idea de que la Virgen no había muerto y cositas así, pero realmente cosas no tan heréticas, ¿verdad? Como ya fueron surgiendo posteriormente en la Iglesia Católica. Pero sí, la verdad, él es uno de mis personajes favoritos. Después de Jesús, después de Pablo, yo creo que este es el tercer personaje favorito para mi persona. Y ya, con esto terminamos. Fíjense, es lo que vamos a ver la próxima semana. La generación de los teólogos nos revela las mentes brillantes de grandes pensadores y escritores cuya influencia aún se sigue sintiendo, pero no todo en este periodo fueron cosas positivas para la Iglesia. Este periodo se vio manchado por la aparición de algunas de las más peligrosas herejías de la historia de la Iglesia.
De ello hablaremos en el siguiente capítulo. ¿Ok? Esto es lo que vamos a ver la próxima semana, primeramente Dios.